¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Bueno, para comentar un poco esto, ¿no? Que presentábamos el vademecum, ¿se puede decir así? El vademecum de los wichis, ¿puede ser? Eh, bueno, sí, ese es el nombre con el que algunas notas lo fueron nombrando, pero Ujú, en parte sí, me parece que podría llamarse así. ujú. Eh, el estudio, el estudio que hice, que publiqué recientemente, es un estudio etnobiológico, que es la disciplina en la que yo trabajo. La Mm, etnobiología lo que hace es estudiar la relación entre un pueblo, una cultura determinada, y su entorno natural y los seres vivos que lo componen, ¿no? O sea, con la relación quiero decir cómo conciben ese entorno, cómo lo usan, cómo lo manejan, ¿no? Cómo lo interpretan, cómo lo clasifican. Y el trabajo, ustedes lo presentaron bien, digamos, eso por supuesto es la base, es un inventario, Claro. pero no es solo el inventario, ¿no? O sea, lo que hacemos en etnobiología y en este trabajo en particular es comprender cuál es el rol de esas plantas medicinales teniendo en cuenta el contexto cultural de los wichís. O sea, en este caso lo que hice fue, por ejemplo, preguntarme si estas plantas, eh, los usos de estas plantas medicinales son de larga data, son muy antiguos o son relativamente recientes en la mm, historia del pueblo. Ujú. Y lo que encuentro es que muchas de las plantas y usos son adquisiciones relativamente recientes, a pesar de que uno pensaría lo contrario. ¿Por qué? Porque en el área del Gran Chaco, en general los distintos pueblos que habitan en el Gran Chaco, en el pasado, se curaban básicamente con las prácticas chamánicas, digamos. Y sí, utilizaban plantas medicinales, por supuesto, y productos de animales, ¿no? Derivados de animales y Claro. minerales, pero para lo que serían dolencias menores, digamos, que es lo que se sigue haciendo hasta ahora. Por ejemplo, las plantas se utilizan para diversos síntomas, como fiebre, dolores digestivos, ¿no? O lo que fuera, o para lastimaduras, dolores musculares, cosas que en general podríamos decir menores, es decir, que no comprometen la vida, ¿no? En principio. Y, y entonces, en realidad, con todos los cambios socioambientales que fueron sucediendo en el transcurso de estos siglos, es que empezaron a incorporar cada vez más especies y plantas, ¿no? Medicinales a su vademecum. mm. María Por Eugenia, sí, mencionás que curaban o trataban dolencias menores. ¿Qué pasa en el caso de enfermedades más complejas, más complicadas? ¿A qué situación acudían? ¿A qué solución acudían? Bueno, las enfermedades, lo que serían verdaderas enfermedades en la concepción wichí, Mm, son todos aquellos trastornos de salud en donde el alma se va del cuerpo. O sea, hay una separación del alma del cuerpo. ajá, Con lo cual, entendiendo esto, entendemos que necesariamente un especialista que trabaje a otro nivel, que trabaje también a nivel espiritual, tiene que intervenir. En este caso, era y es el chamán, primeramente, pero hoy en día, justamente teniendo en cuenta estos cambios que les mencionaba, también recurren según la problemática, también recurren a curanderos criollos, a pastores de diversas iglesias y también, por supuesto, a la medicina oficial, a la biomedicina, ¿no? Según el diagnóstico, pero en general se recurre a todo lo que se pueda recurrir para enfermedades complejas. y en el caso de los chamanes específicamente, ¿qué hacen? ¿Un abordaje holístico de alguna manera de la salud? Sí, en general el tratamiento es holístico y empieza con el uso de plantas medicinales o de derivados de animales, ¿no? Ujú. Porque, bueno, en principio puedo tratar unos síntomas de una enfermedad compleja, puedo tratarlos combinadamente, por ejemplo, con plantas, pero necesariamente voy a tener que recurrir preferiblemente a un chamán. El tema es que actualmente hay muchos menos chamanes que antes, ¿no? Eh, bueno, es compleja la situación, pero se trata de recurrir y también se recurre a la medicina oficial. Entonces la gente combina distintos métodos para, según el caso, para curar el problema. María Eugenia, ¿y por qué decís que en dos oportunidades mencionaste que cada vez hay menos chamanes o que
bueno, que la situación es complicada. Hay una pérdida de credibilidad, un cambio en la sociedad. ¿Qué es lo que pasa con los chamanes? Y es un tema sumamente complejo, digamos, hay gente, hay antropólogos básicamente que han estudiado mucho la situación, pero podría decirte que se combinan muchos factores. En principio, si pensamos los primeros contactos, digamos, del hombre blanco, ¿no? Como llaman ellos, el hombre blanco con los indígenas, sabemos que trajeron muchas enfermedades nuevas que no existían acá, ¿no? Entonces, ante esas nuevas enfermedades, los chamanes estaban sin poder intervenir porque eran enfermedades nuevas, ¿no? Y trataban y fallaban. Entonces, en un proceso empezando por eso, ¿no? Luego que algunos fármacos sí funcionaban o algunas curaciones provenientes de otros lados sí funcionan. Y en realidad con los cambios también socioculturales a otro nivel, con los cambios que tienen que ver con cómo es la conformación o la estructura social, ¿no? Hoy justamente el chamán quizás no tiene tanta relevancia como lo pueden tener otros actores dentro de la sociedad wichí, ¿no es cierto? Como surgieron nuevas figuras, como por ejemplo los presidentes de asociaciones civiles que tienen que ver con comunidades wichí. Eso no existía antes, existía solamente el cacique, ¿no? Claro. Entonces, todos estos cambios que son complejos, es que los chamanes fueron quedando cada vez menos, ¿no? María Eugenia, y estas diferentes prácticas que ellos, como bien decís, están mixturando de alguna manera, el tema de las plantas que utilizan con fines medicinales, los chamanes y hasta la medicina biológica también. ¿Con qué resultados, digo, respecto de la salud? Por supuesto, no se puede generalizar siempre, ¿no? Claro. Voy a hablar concretamente de lo que yo conozco, que es básicamente trabajo en el Chaco salteño. Claro. La medicina oficial deja muchísimo que desear. Y en muchos casos lo que sucede es que si la gente recurre primeramente a plantas medicinales, después los médicos los retan, por así decirlo, sí, ¿no? Claro. Entonces, o a veces la gente no va enseguida al médico o no les dice que utilizaron algunas plantas. Se combinan un montón de factores que pueden hacer que en realidad termine peor la salud, porque si el médico oficial tuviera una mejor recepción hacia el tratamiento con plantas medicinales, que en muchos casos se tiene, ¿no? En muchos otros lugares, podría el propio médico indicar plantas medicinales que sabemos que tienen efecto sobre el organismo, ¿no? Sí. Y quizás no habría contraindicaciones con algunos fármacos recetados, por ejemplo. Pero la medicina oficial deja mucho que desear. Entonces, después la problemática de no contar con recursos básicamente económicos para casos graves, es decir, casos de artritis reumatoidea o situaciones que requieren de analgésicos y de tratamientos con fármacos complicados. Entonces, la verdad que en ese caso la salud es compleja, pero básicamente es la alimentación que hoy en día es una alimentación muy pobre en relación con lo que era en el pasado. Que tiene que ver seguramente con la reducción del territorio en donde están los wichís, ¿no? Y el cambio de su agricultura y demás. Sí, ellos eran básicamente cazadores-recolectores, claro. No más. Y bueno, a partir de la sedentarización y por supuesto la pérdida de territorio, que es el principal reclamo que tienen los pueblos indígenas, incluyendo a los wichí, es la pérdida de territorio y cada vez más. Hoy en día la problemática es el avance de la frontera agrícola, agropecuaria, digamos, porque además viene asociado a desmontes masivos y al uso de agroquímicos, ¿no? María Eugenia, me siento tentada a preguntarte, así a grandes rasgos, ¿cuáles son las dolencias que más satisfacción encuentran los wichís en las plantas medicinales, en este vademecum que has confeccionado? Me imagino respiratorias, ¿y qué más? ¿Y qué tipo de plantas? ¿Cómo se utilizan? Así a grandes rasgos, son muchas, pero
pero ¿cuáles son las que mayor efecto surten? Sí, no sabría decirte el mayor efecto, pero sí podría decirte que se usan mucho para lo que serían los problemas más comunes, ¿no? Que es un poco en el trabajo también lo veo, ¿no? Hay muchos datos oficiales de cuáles son las enfermedades prevalentes. Yo a partir de los datos que recopilé también hago algún análisis al respecto, ¿no? Y lo que más utilizan es para afecciones respiratorias, para dolencia, para fiebre, para dolencias del sistema digestivo, ¿no? Trastornos del sistema digestivo, y también mucho para niños. Por ejemplo, se utilizan muchas plantas para la sarna, la sarna de la cabeza, los que tienen los sarpullidos, ¿viste? En la cabeza. Sí. Se utilizan mucho las plantas. Y las mujeres también, eso es un uso que data desde hace muchísimos años, eso sí es muy antiguo. Hay un conjunto de plantas que son de uso femenino, que tienen que ver con el ciclo femenino en general, y se usan tanto para regular menstruaciones, ¿no? Como para anticoncepción o para hemorragias posparto, por ejemplo. ¿Plantas como cuáles, por ejemplo, así? ¿Solamente del territorio del norte se pueden llegar a encontrar acá en otra parte del país? Mira, se pueden encontrar, muchas de lo que te estoy mencionando, muchas se pueden encontrar en gran parte del territorio del país. Ustedes están en Córdoba, ¿no? Sí. Claro. Así que tienen parte de lo que es la flora chaqueña. Sí, muy cerca. Bueno, está la tusca, está el chañar, digo como árboles así muy utilizados medicinalmente. Claro. Sí, y después hay muchas hierbas. Bueno, el palán es una planta que es muy conocida por todos lados, digo, no solo acá en Argentina, y es una de las más usadas y las más referidas para todo lo que tiene que ver con fiebre, dolor de cabeza. Bueno, dolores de cabeza, me olvidé mencionar, es una de las más, las plantas son una de las más usadas, ¿no? Y también para, por ejemplo, casos de insolación, que también tiene que ver con estos otros síntomas, ¿no? Dolor de cabeza, fiebre, calores en general. El palán es muy utilizado para eso, ¿no? Bueno, sí, no, decía que tenemos que cerrar la nota, pero si había un sitio donde entrar y buscar, por ejemplo, este Bademé, como las plantas, y de repente la forma de utilización de los wichís, para, de alguna manera, ¿por qué no tratar de implementarlo uno, ¿no? Una tisana, me imagino, un dolor menstrual, un dolor de cabeza. ¿Es posible, María Eugenia, o no? Sí, hay muchas de estas plantas que han sido estudiadas a nivel farmacológico, digamos, farmacobotánico. Yo diría que siempre está bueno, si no son usos muy difundidos, tratar de conocer un poquito más sobre la química de la planta por las dudas, por alguna contraindicación que pueda haber, y que recurrir a alguien que justamente la use y la conozca, ¿no? Pero en principio hay un libro que publiqué en el 2014, que son los resultados de mi tesis doctoral, que no contiene toda esta información parcial, que es sobre la etnobotánica del bosque entre los wichís. Ese está en PDF y se puede descargar. Y también este trabajo fue publicado en una revista científica. El tema es que está en inglés. Yo ahora estoy traduciéndolo al español para justamente llevarlo a la gente ahora cuando viaje la próxima vez. Buenísimo. Así que bueno, prontamente estará en español, pero por el momento está en inglés. Bueno, excelente tu trabajo, felicitaciones María Eugenia y gracias por el contacto con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes. Dale, un abrazo.